Un giro de 180 grados damos en este momento para hablar de lo que ha entregado el INE. Entregó el INE su diagnóstico, el diagnóstico técnico a la Cámara de Diputados para fundamentar el aplazamiento de la elección judicial 2028. ¿De qué va este diagnóstico técnico? Le aprecio mucho al doctor Jorge Alcocer, experto en la materia, fundador de la revista Voz y Voto, que ahora se encuentra en su fase digital, en su etapa digital, que esté aquí para que nos platique, para que nos transmita el alcance de este diagnóstico y hacia dónde se dirige todo esto. Jorge, bienvenido, buenos días. Carmen, buenos días al auditorio. Pues sí, ahí sigue la duda de qué va a pasar con la llamada elección judicial. El día de ayer, la consejera presidenta Guadalupe Tadei, acompañada de la mayoría de las y los consejeros electorales del INE, acudieron a una reunión con Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados. Primer apuntamiento, casi nota de pie, porque la reunión fue solo con Monreal y no con la Junta de Coordinación Política, o ya también llegamos al extremo de que el coordinador de Morena, porque eso es, y presidente de la Junta de Coordinación, representa a todas las fuerzas en la Cámara de Diputados. Extraña manera de plantear esa reunión y de aceptarla por parte de la presidenta y los consejeros del INE. Cierro la nota. Entregaron, Carmen, un documento de 20 láminas. Ahora hay que referirnos a los documentos oficiales de esta manera, porque el PowerPoint se ha convertido en el instrumento de comunicación privilegiado en el ámbito gubernamental y ahora también en el ámbito de los organismos autónomos como el INE. 20 láminas en donde van describiendo es una manera de decirlo, van apuntando en una especie de bullets cuáles son las complejidades de realizar la elección judicial en el año 2027, concurrente con las elecciones ordinarias para Congreso, para la Cámara de Diputados y en la totalidad de las entidades federativas. Las 20 láminas se nota la premura con la que fueron hechas, con la que fueron elaboradas, pero me concentro en la conclusión de la última lámina, porque eso es lo que esa lámina lo dice todo. Declara contundentemente el INE a través de sus consejeros y de su presidenta que la elección judicial no es compatible no es posible realizarla con la elección ordinaria del próximo año, que hay que posponer la elección judicial, y el INE propone en concreto posponerla al 2028. Carmen, es la primera situación, es la que debiera ya tomarse en serio y adoptar cuanto antes una decisión por parte del Poder Legislativo Federal y en su caso del Constituyente Permanente, porque la fecha de la elección judicial no está en una ley, está en la Constitución, está en el artículo 96 de la Constitución, y por tanto, si hay que posponer esa elección, hay que reformar la Constitución. Hay 3 ámbitos que justifican esa posposición, pero hay una consecuencia de la que el INE no se está haciendo cargo, Carmen. Hay una dimensión estrictamente presupuestal, según dijo ayer la consejera presidenta al salir de la reunión con Monreal. Hacer la elección judicial en el año 2027 junto con la elección ordinaria para diputados. Solo estamos hablando del presupuesto del INE, Carmen. Elección de 500 diputados más elección judicial llevaría el presupuesto propio del INE, no incluye partidos políticos, solo del INE, a 21,000 millones de pesos. 21,000 millones de pesos es lo que dice la consejera presidenta que costaría mantener la elección judicial en junio del año que entra. Para dar una idea del impacto de esta cifra, Carmen, mira, en el año 2021
última elección intermedia que el INE organizó, el INE ejerció un presupuesto de 11.212 millones de pesos para el gasto propio. 11.212 millones, Carmen. Ahora la consejera presidenta dice, la verdad, no quiero entrar ahora a discutir si la cifra es correcta o no. Ella dice que costaría 21.000 millones, 87% más que en 2021. Y casi lo mismo que lo que se gastó en 2024 en la elección de presidente de la República, senadores y diputados. Bueno, pues parece que resulta ya esto inmanejable en términos presupuestales. Pasar de 11.212 a 21.000 millones, pues es una verdadera locura. Eso es una barbaridad de dinero. Pero hay otra dimensión que la consejera presidenta en su documento del INE enfatiza: la complejidad que supone elegir jueces y magistrados federales del Poder Judicial al mismo tiempo y en la misma casilla que la elección ordinaria. Y ahí es donde se presenta uno de los problemas logísticos mayores. Hay una tercera dimensión que no abordó en su documento el INE, es la dimensión ciudadana. ¿Qué pasa con los ciudadanos que iremos a votar el primer domingo de junio, Carmen? ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en la casilla si nos entregan, además de la boleta para diputados federales? Me pongo en el caso de la Ciudad de México. En la Ciudad de México cada elector recibiría una boleta para diputados federales, una boleta para diputados locales al Congreso de la Ciudad de México, una boleta para elegir alcaldes en esta ciudad, 3 boletas, y además recibiría una boleta o 2, una para magistrados y otra para jueces, para la elección judicial federal, y además otras 2 boletas, una para la elección de jueces locales y otra para la elección de magistrados locales. ¿Cuánto tiempo se va a tardar un ciudadano dentro de la casilla, Carmen, para en una boleta del tamaño de doble carta o doble oficio poder escoger entre una barbaridad del número de nombres y decidir por cuáles vota para el Poder Judicial? Eso es inmanejable. La dimensión ciudadana, Carmen, que no está considerada en los argumentos del INE, me parece a mí la dimensión relevante. Bien, concluye el INE, no se pueden hacer las 2 elecciones en el mismo año y en el mismo día. Me parece que con esa contundencia con la que el INE ha afirmado ya su conclusión principal, ya quedaría poco que discutir en el Congreso. Si la máxima autoridad administrativa del país dice que no se puede, pues veamos qué hacemos con la elección judicial. El INE dice, mandémosla al 2028. Nada más que tampoco se está haciendo cargo el INE, Carmen, de otra dimensión que ignora por completo. ¿Y qué pasa con los estados? ¿Qué hacemos con los poderes judiciales de los estados a los que de manera irreflexiva y irresponsable el oficialismo metió en la misma bolsa de la mal llamada reforma judicial? Te pongo por caso: posponer la elección judicial federal al 2028 supone posponerla también en todas las entidades federativas 24 que están programadas para tener elección judicial local el año que entra, entre ellas el Estado de México. Por ejemplo, déjame tomar el Estado de México como caso paradigmático de lo que va a pasar, o como caso que ejemplifica el desorden que ha introducido la mal llamada reforma judicial en nuestro sistema electoral. Carmen, si se pospone la elección judicial federal, creo que debemos convenir en que también se pospondrían las elecciones judiciales locales. El Estado de México hace poco reformó su constitución para
de disponer que la elección judicial local del Estado de México se realice el año que entra, en paralelo a la elección local del Estado de México, donde se van a elegir Congreso local y ayuntamientos. Si el Estado de México pospone la elección de 2027 a 2028, la elección judicial, lo que va a pasar es nada más y nada menos que el Estado de México va a tener elecciones el año 2027, el año 2028 judicial, el año 2029 elección de gobernador, el año 2030 elección de diputados locales y elección de ayuntamientos de nueva cuenta, y de nuevo tendrían elección en el año 31. Del 27 al 31, los ciudadanos del Estado de México, Carmen, no dejarían de estar votando, sino que cada año tendrían que ir a las urnas. Pues eso es verdaderamente inmanejable desde casi cualquier punto de vista. Pues lo mismo pasa con la mayoría de las entidades federativas. Posponer la elección judicial federal y local al año 28 no resuelve ningún problema de fondo. Solo, como dicen los jóvenes, están pateando el bote. El problema de fondo es que el modelo de elección judicial, como se planteó en México a capricho y contentillo del expresidente López Obrador, es un tremendo error, es un fracaso total y va a colapsar nuestro sistema electoral. El problema, Carmen, no es posponer la elección, el problema es cancelar las elecciones judiciales de manera definitiva. Y me baso para tal afirmación no solo en el documento que ayer entregó el INE, Carmen, sino en la conclusión a que llegó la misión de la Organización de Estados Americanos de la OEA, invitada por el propio INE el año pasado a observar la mal llamada elección judicial. ¿Qué dijo la OEA en su conclusión? Ahí está el documento. No se recomienda tomar el modelo mexicano en ningún país de la región. Ese modelo no es aplicable, es un fracaso. En lugar de estar pateando el bote, lo que el INE debe plantear con claridad no es posponer la elección, sino la inviabilidad de realizar elecciones judiciales desfasadas de la elección ordinaria, Carmen, e incompatibles con la propia elección ordinaria. Y ese asunto no se resuelve con dinero, no se resuelve disparando los presupuestos del INE, multiplicando los presupuestos de los institutos electorales. A ese nivel de gasto, esto se vuelve inmanejable. Tú misma dabas cuenta hoy, al iniciar el noticiero y después en una nota al respecto, lo que ha dicho la calificadora Standard & Poor's. Déjame mezclar estos dos temas porque tienen relación directa. Dice Standard & Poor's que hay un riesgo presupuestal de las finanzas públicas que se están colapsando por la presión que tiene Pemex, que tiene CFE, que tienen los programas sociales. Las finanzas públicas están entrando a una situación crítica. Pues súmale a esa situación crítica tener que disponer el año que entra, si no se pospone la elección, de 21,000 millones, no de 11,000 o 12,000 solo para el INE, más lo que cueste las elecciones en los estados, en los 24 o 26 estados que deben hacer elección judicial local. Si se pospone la elección, dice Guadalupe Tadei, el INE requeriría el año que entra otros 6,000 millones adicionales. ¿Cuánto cuesta el INE en año no electoral, Carmen? Pues cuesta ya alrededor de 10,000, 12,000 millones. Súmale 6,000 millones en el 2028. Entonces, esto se ha vuelto en términos presupuestales, Carmen, inmanejable. Y concluyo con lo obvio. El problema no es posponer o realizar la elección judicial el año que vendrá, no es posponer la 2028 o hacerla el próximo año. El problema es la inviabilidad de la elección judicial, la inviabilidad
de estar eligiendo jueces y magistrados de poderes judiciales federales y locales en un calendario electoral colapsado y desordenado. Eso es lo que provocó la reforma que López Obrador impuso y que Claudia Sheinbaum continuó. Tomemos ya con seriedad el tema. La elección judicial no debe realizarse. Debemos revisar el modelo de poder judicial que de manera lamentable se impuso en México. Hay que regresar a la sensatez y respetar la realidad. No se puede elegir jueces y magistrados. Eso es un capricho de la 4T. Ese fue un capricho de López Obrador. Ya esto nos ha llevado. Vamos a discutir en serio y no estemos nada más posponiendo para las calendas griegas atender los verdaderos problemas que ha generado esa desafortunada decisión que tomó la mayoría oficialista en 2024 al reformar la Constitución y en 2025 al llevarnos a una elección que en realidad fue una feria de acordeones, cuyo resultado todos lo hemos visto en la Suprema Corte, en los juzgados federales, en los juzgados locales. El Poder Judicial está por colapsar también por esta malada reforma. Hay que entrar a discutir el fondo del asunto, Carmen, y el documento del INE puede ser, en todo caso, y ese es su valor, el detonante de este necesario debate. Ahí está planteado este necesario debate. Jorge Alcocer, gracias por plantearlo aquí. Un abrazo y buenos días. Buenos días, Carmen. Gracias por el espacio y hasta la próxima. Hasta la próxima.